Lo que sí se mostró claramente, que lo mostró Jan Stassen, es que disminuir la presión arterial sistólica aislada baja la mortalidad cardiovascular y baja fundamentalmente el stroke, el ataque cerebral. Y vayan fijándose que hay una diferencia siempre. Cuando uno baja la presión arterial, lo que más mejora es el accidente cerebrovascular. No tanto la enfermedad de cardiopatía isquémica, que responde a otros factores de riesgo, y no tanto a la hipertensión arterial. Pero lo que está claro es que el número necesario de pacientes a tratar para prevenir en 5 años un evento, tanto para stroke como para infarto agudo miocardio, es mucho menor en los sujetos mayores de 70 años que en los menores de 70 años. Con lo cual, lo que yo les decía al principio, tratar a un paciente mayor de 70 años para prevenir un evento es mucho más costo efectivo. Y es fundamental. Después veremos qué hacemos con la gente mayor que vive más. Esto es otra cuestión. Pero que claramente se puede hacer que la gente mayor viva más y mejor, se puede hacer tratando a los pacientes hipertensos, aunque tengan más de 70 años. ¿Y cuáles son las características de la hipertensión en el anciano? Todas estas. No vamos a hablar de todas las características, pero sí de algunas. Una de ellas es la menor respuesta al estímulo beta-adrenérgico, y acá ya se les tiene que empezar a encender el semáforo de por qué los beta-bloqueantes no sirvieron como drogas únicas, como monodrogas en pacientes no coronarios y en pacientes sin enfermedad cardiovascular previa ancianos, que fue para lo único que en realidad está demostrado que no hay que usar beta-bloqueantes. No es cierto que no haya que usar beta-bloqueantes en el resto de los pacientes hipertensos. No hay que usar beta-bloqueantes como monodroga en los ancianos. Esto lo demostró el doctor Frank Messer en el año 1997, que lo publicó en JAMA, y que le costó 4 veces llevar esa publicación hasta que se la publicaron finalmente, porque no hay un solo ensayo clínico que haya mostrado que usar beta-bloqueantes como monodroga dije, que usar beta-bloqueantes como monodroga en población anciana sea efectivo para disminuir stroke e infarto. Pero como asociación, el SHEP lo demostró. Como asociación, el CISIUR lo demostró. O sea que no es verdad que no haya que utilizar beta-bloqueantes. No hay que utilizar beta-bloqueantes, y esto está claro, como única droga en pacientes no coronarios, sin insuficiencia cardíaca, que solo tienen hipertensión arterial. Y uno de los motivos es fisiopatológico, responden menos, que tienen menos respuesta al estímulo beta-adrenérgico. Por otra parte, estos pacientes tienen menos actividad renal plasmática, o sea, están más secos. Cuando uno tiene menos actividad renal plasmática, porque tiene más sequedad, ¿sí? Esta está en relación a la pérdida de volumen que normalmente tenemos cuando vamos envejeciendo. Tienen menor sensibilidad a la refleja, y esto es fundamental cuando tomamos la presión arterial. Siempre se debe tomar la presión arterial de pie en estos individuos, porque como tienen una alteración de los varorreflejos y tienen una alteración de la rigidez arterial de las grandes arterias, tienen hipotensión ortostática. Y como tienen hipotensión ortostática, no podemos controlar a estos pacientes con la presión acostado o sentado. Tiene que ser presión de pie, porque muchos de ellos, hasta el 20%, hacen hipotensión ortostática, y en esos casos nosotros podemos hacer daño cuando estamos haciendo el tratamiento. Casi el 40 a 50% de nuestros pacientes ancianos tienen síndrome metabólico. Como vamos a ver ahora, tienen trastornos hemodinámicos, producen menos óxido nítrico. Esto es normal, entre comillas, con el envejecimiento arterial. Hay una alteración en la función del endotelio y se produce menos óxido nítrico, por lo tanto hay más sustancia vasoconstrictora. Hay menor masa renal, es absolutamente fisiológico que vaya cayendo el filtrado glomerular con la edad. Hay mayor masa ventricular por fibrosis, porque hay mecanismos profibróticos que llevan a que haya hipertrofia en estos pacientes, y se sabe perfectamente bien que hay más estenosis aórtica con el aumento de la edad. Está claro que los mecanismos de elasticidad y de rigidez tienen que ver con lo que se llama la velocidad de onda de pulso. Y la velocidad de onda de pulso, que no es más que la onda que regresa después que se eyectó la sangre hacia la periferia en la aorta, va a aumentar de velocidad cuando la arteria está rígida. Y este aumento de la velocidad de onda de pulso va a tener como correlato compromiso en la perfusión coronaria, aumento en el consumo de oxígeno, y va a llevar a la isquemia subendocárdica. O sea que decir que un paciente tiene la aorta rígida
no es solamente decir que tiene un caño rígido y que no le pasa nada más que esto, no, lo que le puede pasar es que va a tener mayor consumo de oxígeno miocárdico y va a tener isquemia subendocárdica si no le hacemos un tratamiento adecuado. Y siempre que pensemos en términos epidemiológicos, también pensemos en términos fisiopatológicos. ¿Por qué? Porque presión arterial media, como vimos antes, la variable continua y la variable pulsátil, sigue siendo volumen minuto cardíaco y resistencia periférica. Y al organismo no le interesa regular presión. Nosotros medimos presión arterial, pero al organismo lo que le interesa es regular flujo. Lo que necesita es llevar oxígeno a los tejidos. Y para llevar oxígeno a los tejidos lo tiene que llevar con el flujo sanguíneo, porque de otra manera no puede llegar. ¿Cómo lo lleva? A través de la presión arterial y a través de la resistencia periférica. Pero lo que hace falta es regular flujo, y al organismo no le va a importar sacrificar la presión arterial y aumentar la resistencia periférica mientras pueda mandar sangre a la periferia, porque esto es lo que necesita, mantener el oxígeno tisular. Entonces, hace tiempo atrás nosotros pensábamos que en el mundo se decía que la hipertensión arterial sistólica estaba en relación al output cardíaco de la intensividad y la hipertensión diastólica a la resistencia periférica. Pero que la resistencia periférica no tenía nada que ver con la hipertensión sistólica. Bueno, hicimos este trabajo que publicamos en Hypertension en el año 97, donde tomamos individuos que tuvieran la misma presión arterial diastólica entre los 25 y los 75 años, la misma diastólica. ¿Qué pasaba en estos individuos con la sistólica? Y los individuos mayores de 55 años, a medida que van aumentando en edad y son hipertensos, les sube la sistólica. ¿Qué le pasa a estos pacientes en el gasto cardíaco? Les cae un 50% conforme aumenta la edad. Esto ya se sabía. ¿Qué le pasa a la distensibilidad arterial, que está expresada acá como un índice de Tarasi? La distensibilidad arterial es la inversa de la rigidez. A medida que vamos aumentando en edad, las arterias grandes se ponen más rígidas, los pacientes aumentan la presión sistólica y mantienen la diastólica, y todo el mundo estaba conforme hasta ahí. Lo que nosotros medimos fue la resistencia periférica, y resulta que sin un solo milímetro de mercurio de aumento de la presión arterial diastólica, inclusive con descenso de la diastólica, aumenta la resistencia periférica. O sea que los individuos que tienen hipertensión sistólica, aunque no se les modifique la diastólica, también tienen enfermedad de la microcirculación. Y esto es muy importante cuando uno tiene un paciente con 16,8 delante. Que tenga 16,8 delante no quiere decir que solamente es un individuo rígido, sino que además es un individuo que, si uno tiene dificultades en bajar la presión arterial y le baja la presión arterial muchas veces demasiado, puede tener hipoperfusión tisular, porque tiene un aumento de la resistencia periférica vascular. Y si a ese paciente, imagínense ustedes, uno le da un beta bloqueante como monodroga, ¿qué le va a suceder? Le va a bajar más el output cardíaco y le va a subir más la resistencia periférica. Por eso es que no se deben utilizar los beta bloqueantes como monodroga en los pacientes ancianos o muy ancianos, porque le vamos a complicar más la hemodinamia, y los pacientes lo que van a tener es impotencia sexual, manos frías, pies fríos y mareos, porque vamos a mantener presión arterial, pero vamos a disminuir el flujo, vamos a disminuir el volumen minuto cardíaco y a aumentar la resistencia periférica. Entonces, en los muy ancianos, que es la última parte de la charla de lo que vamos a ver, ¿quiénes son los muy ancianos? Y como bien decía Bulpit en el año 1994, son los que sobrevivieron. Son los que han sobrevivido a todas las tormentas, a todas las inflaciones, a todos los problemas socioeconómicos. Los viejitos que pasaron los 80 años son los sobrevivientes. Y pueden haber tardado muchos años en volverse hipertensos. Bueno, estos sobrevivientes, ¿quiénes son en Argentina? En el año 1990 representaban el 9% de la población, los mayores de 65 años. Para el año 2025, ojalá lo veamos, seremos el 14% de la población, los mayores de 65 años. Pero para el año 2025, a pesar de nuestros políticos, en la Argentina va a haber 44 millones de individuos